Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 1 al 8. Lucas es el que escribe esto. Vamos a mirar algo muy interesante. Vamos a hablar de Testigos de Cristo, que es el título de esta exposición. Verso 1 comienza Lucas diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel o a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por tu palabra y una vez más por haberla preservado para poder nosotros viajar en el tiempo y no solamente compartir el tiempo que estas personas tuvieron contigo, sino ahora poder extraer qué nos enseñan estas cosas que sucedieron en el pasado. Así que háblanos al corazón y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes han prestado atención lo que hemos estado desarrollando en las semanas anteriores, podemos darnos cuenta cómo la Trinidad está envuelta en lo que es misión. Si no, vayan por favor al canal y miren allí las predicaciones rápidamente y van a darse cuenta de lo que estoy diciendo. En Génesis capítulo 12, Dios, el Padre, llamó a Abraham para ir a donde el Señor tenía planeado que vaya. En Abraham, en su simiente, iba a bendecir a todas las naciones. Estuvimos mirando la semana pasada Juan capítulo 20, donde Jesús le dice a los discípulos que como el Padre me envió, así os envío ahora a vosotros, a la misión. Y ahora encontramos en el libro de los Hechos al Espíritu Santo que va a capacitar a los discípulos de Cristo, que ahora van a pasar a ser apóstoles o enviados para la tarea que les está encomendando. O sea que quiero que observen la teología que se va observando en lo que es el tema de misión. Y es que las tres personas de la divinidad están envueltas directamente en la tarea. El Padre, el Hijo y ahora encontramos mencionado al Espíritu Santo. Y les dice que el propósito es que ellos sean testigos. Verso 8 dice: me seréis testigos. Fíjense en ustedes cómo toda la comisión gira en torno a esta tarea, ser testigos de Jesucristo. La pregunta que acá tenemos que analizar un poco es: ¿qué entendemos nosotros por un testigo? ¿Qué es un testigo? Porque a veces, por no tener claro este asunto, o no damos testimonio o estamos testificando de cosas que no son las que el Señor tenía en mente cuando le dijo a los discípulos: ustedes serán mis testigos. En la actualidad, no sé, este es un fenómeno que me llama mucho la atención. La iglesia contemporánea de las últimas décadas del siglo XX y el siglo XXI pareciera que no está dando el testimonio que Dios aprueba.
el testimonio que el Señor tenía en mente cuando encomendó o comisionó a los discípulos a ser testigos de Cristo. La palabra griega es importante que la analicemos un poco. La palabra esta que se utiliza acá, que otra vez en el verso 8 se traduce como testigos, es martures, el verbo martureo, y que es en realidad un término forense. Es decir, algo que se utiliza en el ámbito jurídico. Y no es el testigo, como muchas veces hoy se entiende, una especie de intérprete de experiencias, intérprete de sensaciones internas o cosas subjetivas. No tiene nada que ver ese concepto martureo, el verbo, ¿no? O en este caso, repito, es marturés la que aparece allí para los que investigan un poco más. No tiene nada que ver con la idea que hoy nosotros tenemos de testigo. En el mundo greco-romano y judío del primer siglo, me refiero a los días en que Lucas, y aún Jesucristo, ¿no?, caminó sobre esta tierra y Lucas se sentó a escribir estos dos compendios. Uno es el Evangelio de Lucas y ahora la segunda parte es el libro de los Hechos. Y en aquel entonces, en el primer siglo, los testigos reunían ciertas características o tenían que reunir ciertas cualidades. Por ejemplo, un testigo era una persona que había visto y había oído aquello de lo que estaba dando testimonio. Una persona que vio, una persona que escuchó tal vez un testimonio o alguna acusación o alguna cosa, pero tenía que ser una persona que había estado allí. Nosotros vemos, en el capítulo 4, versículo 20 del mismo libro de Hechos, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con esto, acá estos hombres de Dios, en este caso Pedro, está indicando que nosotros estuvimos allí. Nosotros vimos al Señor, vimos sus obras y oímos sus consejos, sus enseñanzas. Damos fe que nosotros estuvimos y es por eso que podemos testificar. Claro, algunas personas hoy dicen, bueno, pero yo no creo eso. Puede ser que a alguien se le ocurrió decir ese asunto. Bueno, pero ya no estoy funcionando como testigo, porque para poder decir que Pedro, o el autor, si se quiere, fue Lucas, pero hay gente que no lo cree así, que piensa que es esto es un invento humano. ¿Qué evidencia tiene usted para decir eso? ¿Estuvo presente? ¿Usted vio? ¿Usted oyó personas que estaban inventando todas estas historias? Así que parece mentira que estamos negándole a los que fueron testigos presenciales y de oída de lo que se nos narra, y hoy que estamos 2000 años separados en el tiempo, parece que le damos más crédito a los que no vieron y no oyeron. Simplemente creemos que ellos dicen, esto no es cierto. Bueno, qué sé yo, son cosas que se dan, ¿no? Falacias. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, ya no es Pedro, sino Juan, o en Lucas, en este caso que relata Hechos, capítulo 4 son las palabras de Pedro las que capta. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, puntos suspensivos, esto os anunciamos. Esto es lo que hablamos, lo que testificamos. Así que por lo pronto nos damos cuenta entonces que una de las características de ser un real testigo, a lo menos en aquella cultura, es haber estado allí, haber estado presente, haber visto y haber escuchado aquello de lo cual se daba testimonio. Otra cosa es que el testimonio, cuando se daba testimonio, tenían que ser hechos que sean verificables. No solamente de dar testimonio de lo que yo digo que vi y oí, pero ahora eso de lo cual yo testifico que he visto y oído, tiene que ser verificable. Porque uno puede decir, yo vi y yo oí y es mentira. Entonces, el testimonio es avalado con la verificación de lo que se estaba testificando. Así que no es un asunto acá de rumores
o de especulaciones, quizás se dijo, quizás se vio, ¿no es cierto? No, acá Lucas, por ejemplo, notamos que si ustedes se van al Evangelio, en el capítulo 1, nos dice que después de las personas que estuvieron envueltas y que hablaron de estas cosas y se escribieron, le dice a este Teófilo que él confirmó, investigó, para que Teófilo pueda entender que las cosas que estaba recibiendo como testimonio eran ciertísimas, habían tomado lugar. Acá otra vez le escribe este tratado a Teófilo acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas no fue una persona que dijo, bueno, a mí me contaron. No, él fue a verificar por sí mismo, no porque dudaba, sino porque quería hacer su trabajo. Entonces el testimonio es válido, no solamente porque vio y escuchó, o porque tomó nota de los que vieron y escucharon, sino que fue a corroborar o a verificar si todo lo que relataban los que fueron testigos directos era real o era confiable. Hermano, acá hay un punto que quiero remarcar que es muy importante, porque yo escucho en la actualidad en las iglesias que hay mucha gente que da testimonios de cosas, pero cosas que no son verificables. Y me llama la atención porque violamos el concepto de lo que es testificar. Viene una persona y cuenta que Cristo me habló anoche. No sé, estaba durmiendo y me dio un mandamiento para la iglesia. Muchas veces en las redes hoy encontramos gente que da testimonio. Dios me dijo. He escuchado a personas que dicen, fui al cielo como Pablo y vi cosas inefables y el Señor me dio este mandamiento para la iglesia. He escuchado a personas decir, el Señor se me apareció y me mostró. Y esto que estoy diciendo no es testimonio falso, eso es verificable. Ustedes pueden ir al YouTube y empezar a buscar y van a encontrar que lo que estoy diciendo se verifica porque ustedes van a escuchar a las personas dando este tipo de afirmaciones o testimonios. Tenía cáncer y me desapareció. O qué sé yo, a ver, me sané de algo que los médicos no sabían de qué se trataba. Y en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Hay personas hoy día que están en la congregación, en estas iglesias enormes, y dicen acá en el santuario hay una persona que tiene un hígado, qué sé yo, corrompido, ¿no es cierto? Voy a orar para que se sane. Hace una oración que no se le entiende nada y termina diciendo, el Señor lo acaba de sanar. Yo les conté a ustedes una vez que alguien vino y me dijo, pastor, usted tiene un disco arruinado, saben que tengo un problema de muchos años de la espalda, y el hombre me dijo, en este momento Dios le dio un disco nuevo. Tengo un disco como el de un niño. Bueno, todavía tengo problemas en la espalda. Parece que el cirujano celestial se equivocó de gaveta, agarró el disco equivocado. Bueno, ¿saben cuál es el problema? Que son cosas no verificables. Y cuando un testimonio no es verificable, no es confiable. Tiene que entonces ser alguien que vio, alguien que oyó. Acuérdense que el concepto es forense, es jurídico, y luego que el testimonio sea verificable. Y no solamente eso, pero hay una tercera cosa, y es que el testimonio tiene que estar sujeto a las represalias legales si la persona que estaba testificando estaba diciendo algo que era falso. Es decir, que el testimonio no es confiable o no es verificable. Así que tenemos que cuando miramos esta palabra que escogió la inspiración, que escogió Jesús, no la agarró así nomás al voleo, ¿no es cierto?, sino que pensó en un concepto que estaba metido en el ADN de la sociedad en aquel entonces, de la cultura. Que se entienda bien a qué me refiero, en el caso de Jesús, cuando le digo ustedes van a ser mis testigos. Ustedes son testigos en el sentido de que vieron, oyeron, lo que van a hablar es verificable, no se hizo en un rincón donde nadie puede decir sí, esto es así, y además un falso testimonio es punible. Dios no va a pasar por alto cuando uno hace un falso testimonio de los hechos que son reales. Es interesante porque a través de la Biblia, el falso testimonio, contrariamente a lo que el Señor quería que se haga, no es
tratado, cuando ustedes analizan los pasajes bíblicos, como una falla moral, un error ético, sino como un delito gravísimo que cometía la persona, que atenta contra la justicia, contra la verdad, contra la integridad de una persona o la integridad misma de Dios, contra el nombre del prójimo. Las personas aparecen allí en la Biblia en forma explícita e implícita, y cómo Dios habla directamente a aquellos que dan falso testimonio. Les voy a dar unos pasajes nada más como para correr un poco, ¿no? En Deuteronomio 19, versos 16 al 21 dice: escuchen bien qué importante es esto. Estamos hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él o ella, ¿no? Falsedad. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Escucha, y quitarás el mal de en medio de ti. Cuando miramos las Escrituras desde la perspectiva de Dios, Dios lo que está diciendo es que la persona que está dando falso testimonio contra, ya sea Dios o contra una persona, un semejante, lo que está diciendo es que eso es un mal en medio del pueblo. Y ese mal no puede perdurar, no se puede ignorar, no hay que naturalizarlo, que se normalice. No, Señor, ese mal, dice, lo vas a quitar de en medio de ti. Es un cáncer metido en medio de la asamblea. Así que Dios le está diciendo a las personas, al pueblo, estamos hablando del pueblo que está, la segunda generación que salió de Egipto y que están listos para entrar a la tierra prometida. La otra generación se quedó en el desierto. Y Dios ahora está renovando todos los mandamientos que le dio a aquella generación en el libro de Deuteronomio. Les está diciendo, mira, ya hubo mal en Israel, pero ahora vas a quitar ese mal. ¿Por qué? Porque pudre la identidad moral del pueblo cuando se da el oído a falsos testimonios. En este caso se está hablando de testimonios falsos hacia personas semejantes, gente que pertenece al pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere, por ejemplo, con no hacer como él pensó, hacer a esta persona de la misma manera que pensó hacer con su hermano? Bueno, es hacer efectiva las consecuencias que la persona que recibió el falso testimonio iba a sufrir por causa de la persona que testifica falsamente contra el otro. A veces encontramos personas que dan falso testimonio contra alguien y lo que tratamos es de tapar, defender, ocultar a esa persona. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, no dejes que ese mal ruede. Y no solamente eso, pero esa persona ha de sufrir las consecuencias del mal que deseó al dar el falso testimonio, el mal que deseaba sobre la otra persona. Oigan, con Dios no se juega, ¿eh? Nosotros jugamos con estas cosas, no vemos el peligro detrás de todo esto, pero, ojo, Dios este asunto lo toma muy en serio. Así que en términos modernos, qué sé yo, para contemporizar un poco esto, diríamos que la ley penaliza, en un sentido, la intención de la persona que acusa falsamente en una forma plena, formando cuando se habla en ámbitos forenses o jurídicos, ¿no? Repito eso. Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. Y una de esas 6 cosas dice, el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla falsamente. Proverbios 19, versos 5 al 9. El testigo falso no quedará sin castigo, perecerá el que habla mentiras. ¡Qué terrible! Así que puede ser que la gente se salga con la suya. A ver, muchos dieron falso testimonio de Jesús, falso testimonio de Pablo, y a través de la historia hemos escuchado muchas veces dar falso testimonio contra los creyentes. Hoy en el ámbito de la social, político, encontramos los medios de información que más bien son estructuras ideologizadas que quieren mover la opinión pública en una dirección.
lo que hacen es muchas veces dar falsa información para desacreditar un carácter, una persona, un político, un funcionario público. Así que se normalizó, se naturalizó la explotación del falso testimonio. Y aún dentro de la iglesia sucede lo mismo. Bueno, puede ser que zafemos, le hagamos la gambeta a el castigo de la gente o de la sociedad o la justicia, pero nadie se escapa del castigo de Dios, nadie. Cuando Dios inspiró a escribir estas cosas es para decirle al pueblo, yo estoy tomando nota. Ustedes deben hacer esto porque si no lo hacen, yo sé lo que está pasando y no van a quedar sin castigo. Yo, Dios, estoy tomando nota. Eso es en el mundo judío. En el ámbito griego, vamos a hablar unos siglos, ¿no?, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, una persona que diera falso testimonio contra otra persona, el damnificado, el que había recibido el falso testimonio, podía iniciar juicio legal contra la otra persona. En nuestra jurisprudencia, en muchos países, si una persona llega a difamar a otra, bueno, está sujeto a un castigo penal. La persona puede ser que se le haga una demanda por daños y perjuicios o por difamación. No es un juego esto. A ver, yo en mis años he escuchado personas que han coqueteado con esta área gris, ¿no es cierto? Piensan que pueden denigrar a una persona, arruinar su carácter, decir barbaridades. Y no se dan cuenta que si la otra persona quiere, le puede hacer un juicio legal, un juicio. Y entonces verse la persona en un serio problema. Pero bueno, en la iglesia parece como que no le damos mucho color a este asunto, ¿no? En el decreto romano, el derecho romano, hay las palabras de un tal Cicerón, que fue un hombre que vivió más o menos entre unas cuantas décadas antes del nacimiento de Jesucristo. Y él dijo estas palabras en jurisprudencia romana. Textualmente lo estoy leyendo, como él lo puso. Este señor era influyente en el ámbito de la política, después los que quieran investigar, en la filosofía, en la retórica, un hombre de mucha influencia. Y dijo esto: corromper la justicia mediante la palabra es tan grave como hacerlo con la espada. ¿Agarran la onda? Para la jurisprudencia romana, entonces, una persona que está dañando con falso testimonio a otra es como dañarlo físicamente con la espada. La espada hace estragos, ¿no es cierto? Bueno, así es como lo veía la jurisprudencia romana. Así que, ojo, hoy nosotros en nuestra sociedad, en cuanto al ámbito de forense, ¿no es cierto?, tenemos ciertos principios de justicia romana y, por supuesto, basados en la moral o la ética judeo-cristiana. Hoy la gente, en nuestros días, yo cada vez me frustro más con la sociedad y también a veces con el cristianismo contemporáneo. Porque a veces amparados detrás de la frase yo tengo el derecho de decir lo que yo quiero, o acá en esta sociedad tenemos libertad de expresión, pensamos que tenemos la licencia para decir cualquier cosa y no sufrir las consecuencias. Déjenme decirles una cosa, hermanos, tú y yo no tenemos el derecho de decir cualquier cosa. Probablemente escapemos, tengo el derecho de hablar, de expresarme, pero no el derecho de difamar o mentir o degradar a una persona, perjudicar a una persona con un falso testimonio. Eso no es un derecho, eso es un delito. Y es un delito penal en lo que es la jurisprudencia en nuestros países, pero también vemos que por las Escrituras es un delito delante de Dios, es un pecado terrible que no va a quedar sin castigo. A ver, ¿de dónde sacamos nosotros que yo tengo el derecho de difamar a una persona? Que tengo el derecho de decir lo que a mí se me da la gana contra otra persona. Y cuanto menos el derecho de decir cualquier cosa acerca del Cristo, de Dios, de su Espíritu Santo. Porque si es algo grave
decirlo contra un semejante, cuanto más cuando se trata de hablar de las cosas de Dios, cuando damos testimonio de las cosas sagradas. Sí, hoy hemos naturalizado en este mundo en el que estamos viendo, y parece que nadie se escandaliza, ya. Escuchamos, dentro de la iglesia ni hablemos, yo en mis años, ya son casi 3 décadas, y he escuchado cosas rondando que a veces me espanto, ¿no? De cómo la gente tiene la boca suelta y dice cosas, no saben de lo que hablan y terminan haciendo desastres. ¿Y no nos damos cuenta que esto es un delito delante de Dios? Pero la gente lo hace igual. Y buscamos la excusa, ¿no? Bueno, no, pero lo que pasa es que primero yo tengo el derecho, a mí nadie me puede, ni el pastor ni la iglesia me puede decir a mí qué tengo que decir o no tengo que decir. Bueno, está equivocado, entonces usted no es de la iglesia. La iglesia tiene el derecho de decirle lo que usted está diciendo es falso. Lo que usted está haciendo es dando un falso testimonio. Lo mismo cuando se predica un disparate. Podemos y tenemos la obligación moral de decir, usted está predicando falsamente, está enseñando una doctrina que nada tiene que ver en cuanto a dar testimonio acerca de las cosas de Dios. Es punible eso. Pero hoy, con el tema este del derecho a hablar, la tolerancia, la aceptación, entonces naturalizamos todo y le damos rienda a cualquier cosa. Hermano, recuerda esto. Ningún cristiano, ni tú ni yo, tenemos el derecho de hablar cualquier cosa. Tenemos una obligación moral de cuidar bien qué es lo que sale de nuestra boca. Jesús dijo una vez, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No procede del Espíritu Santo, que nos empodera a dar testimonio hasta lo último de la tierra. Ahora, en cuanto a este tipo de testimonio del que está hablando Jesús acá, vale ahora la aclaración que acabamos de hacer, no narra, la persona que testifica no es una persona que Dios envió para, narrar sensaciones internas, experiencias subjetivas, propias, emocionales, cosas de tipo místico, es decir, hablar de la persona misma. El testigo del que habla Jesús declaraba fielmente, sin errores, lo que había ocurrido, lo que había visto, y atendiendo, y esa persona que está, otra vez, actuando en base al testimonio real, se está exponiendo y ateniéndose voluntariamente a las consecuencias si no tomó cuidado de informarse bien antes de dar testimonio. Noten que Jesús no dice acá, por ejemplo, serán testigos o intérpretes de señales, o serán, productores de experiencias espirituales, o serán personas, especialistas en manifestaciones y cosas de ese tipo que son tan populares en la actualidad. No, Jesús dice, me seréis testigos, y cuando dice está indicando que seremos testigos suyos. Ese me seréis testigos es, ustedes van a hablar acerca de mi persona, mi obra, cuál es el gol de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Así que el objeto del testimonio, y esto es muy interesante, otra vez teológicamente, noten que el objeto del testimonio no es ni siquiera el Espíritu Santo. El objeto del testimonio es Jesucristo, mucho menos nosotros. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y 15, Jesús introduce ya de entrada que él va a partir y va a enviar al llamado Consolador, que él identifica dentro de ese sermón final, que es el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que ese Espíritu dará testimonio de mí. Se usa en griego la palabra parakletos. Y esa palabra parakletos es muy interesante porque también tiene connotación en el ámbito forense. Es el abogado, defensor, el abogado que da testimonio de su cliente o la persona que está representando. Eso quiere decir la palabra esa, parakletos, que traducen en la Biblia hispana como el consolador.
Vuelvo a repetir, después lean bien esos capítulos y van a ver que el Consolador, el Señor mismo lo identifica como el Espíritu Santo que Él va a enviar. En el capítulo 15, verso 26 dice, para correr un poco, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿cuál será su tarea? Dice, Él dará testimonio acerca de mí. No dice, va a dar testimonio acerca de sí mismo. El Espíritu Santo dando testimonio del Espíritu Santo. No, esa es una teología fatal. Y déjame decirte que hoy damos más testimonio del Espíritu Santo que de Cristo, en algunos círculos. Bueno, el Espíritu Santo jamás da testimonio de sí mismo. Siempre, y el mismo Jesús nos lo dijo, va a dar testimonio acerca de mí. Él dirá las cosas que yo le he dado que hable, ¿no es cierto? Repito, lean después en casa esos capítulos. Lucas, en el libro de Hechos, cuando vamos observando cómo relata entonces los primeros años de la iglesia cristiana, nos informa que eso es precisamente lo que estos hombres enviados por Jesús a ser testigos hicieron. Capítulo 2, verso 32, tenemos el primer sermón de Pedro. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No testigos de su experiencia con Jesús, alguna experiencia mística. Nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesucristo. Capítulo 3:15, matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de esto nosotros somos testigos. La semana pasada hablamos de la tumba y cómo estos hombres vieron la tumba vacía, fueron testigos del Cristo resucitado. ¿Se acuerdan que se apareció y los comisiona en el capítulo 20? Vayan, los envío como me envió mi Padre. En el capítulo 5, versos 32 y 33, en el libro de Hechos dice, a este Dios ha exaltado, es decir, a Jesús. Dios lo exaltó. Y nosotros somos testigos suyos. ¿Qué pasa acá? Estas personas fueron testigos, pero específicamente de su muerte, testigos de su resurrección y testigos de su exaltación, su ascenso, que es lo que nos dice verso 11, que lo vieron al Señor ascender a la presencia del Padre. El error de la actualidad es que nosotros somos testigos, pero es testigo de nuestras propias experiencias. Le contamos a la gente qué es lo que yo sentí, la aparición o la voz, cosas que no son corroborables. Es decir, tengo que creer de prima facie lo que me dice una persona. Y lo triste del caso es que muchas veces las personas que testifican de esa manera, que hablan de sí mismos, de su experiencia, pretenden tener una autoridad moral y espiritual sobre nosotros. Que tenemos que someternos a la persona que tuvo esta experiencia, que está más cerca de Dios. Que por alguna razón Dios le responde a esa persona de una manera distinta a nosotros. Por lo tanto, tenemos que adular a esa persona, que tenemos que considerarla una persona más elevada que nosotros, más cerca de Dios. Algo que no es corroborable. Bueno, ese no es el testimonio bíblico. Eso no es lo que el Señor le mandó y nos manda a nosotros hacer cuando nos dice que seamos testigos. Y cuando dice testigos hasta último de la tierra, ningún discípulo llegó hasta lo último de la tierra. Obviamente Jesús estaba teniendo en cuenta a todos aquellos cristianos que, habiendo escuchado el testimonio de estos hombres, iban a creer, iban a continuar la tradición de dar testimonio en el futuro hasta llegar a lo último de la tierra. Y ya creo que llegamos, pero todavía falta un poco más, ¿no? Hace 2000 años que estamos haciendo la iglesia ese trabajito de ser testigos, no de nosotros, no de la institución o la iglesia, sino de nuestro Señor Jesucristo. En amplios sectores del evangelicalismo contemporáneo, ya no es evangelismo, sino es este sistema cerrado. ¿Qué somos? Somos testigos de las sensaciones. Somos testigos que predicamos la experiencia antes que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se valida un mensaje magro, escueto, seco, sin vida,
y se lo reemplaza por las manifestaciones dentro de la iglesia. Hoy vemos gente revolcándose, pasando por el fuego y aberraciones que ni quiero contar porque algunas ya entran en lo sacrílego y la verdad lo bochornoso, pero no son abogados de la verdad. En Hechos encontramos, cuando leemos a estos hombres que fueron testigos de Cristo, no encontramos a ninguno de ellos diciendo, yo sentí. Ustedes lean después en casa el libro de Hechos, no van a encontrar a ninguno, ni siquiera al apóstol Pablo, diciendo, esta fue mi experiencia mística, esto es lo que yo sentí, esto es lo que vi en el culto mientras adorábamos a Dios. Nadie predicaba cosas sobrenaturales por el hecho de enfocarse en cosas sobrenaturales. No hay un solo caso en todo el Nuevo Testamento. Y sin embargo, eso es lo que ocupó la plataforma de la predicación y el testimonio en la iglesia contemporánea, totalmente en las antípodas de lo que hicieron estos hombres que fueron comisionados como testigos de Jesucristo. Ellos predicaban a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si hay señales a través del Nuevo Testamento, las señales acompañaron al testimonio, no lo reemplazaron. Nosotros hoy hemos reemplazado el testimonio por las manifestaciones y las señales. Ahora hay una pregunta que quiero que, en lo que nos queda, de que contemplemos un poco. ¿Qué cosas se necesitan realmente tener en cuenta para poder ser un fiel testigo de Jesucristo? Porque mucha gente, muchos cristianos dicen, yo quiero ser un testigo de Cristo. Bueno, pero ¿qué cosas ameritan que yo sea catalogado un fiel testigo de Cristo y no contrariamente a lo que se ve muchas veces hoy, es que se está dando un falso testimonio? Y vamos a mirar algunas cositas. Número 1, versículo 3, lo saco del verso 3, es un encuentro real con Cristo. Una persona que no tuvo un encuentro real con Cristo, acá hablamos de regeneración, de nacimiento, de haber aceptado a Cristo en su vida, una persona que no experimentó a Cristo en su vida no puede decir nada de la experiencia con Cristo. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, no experimentaste y no estás experimentando a Cristo. Y para poder hablar de Él tienes que conocerlo personalmente. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que te vincules a Él a través de Jesucristo. Para eso lo envió a este mundo, no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino que es el acceso a una comunión íntima con Dios por medio de Jesucristo. Noten ustedes que, dice el verso 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo delante de los discípulos. Ellos lo vieron. Dice, se presentó vivo, no fue una memoria, un rumor, algo que escucharon por ahí. No, Señor, ellos lo vieron vivo, resucitado. Ellos vieron un Cristo según la palabra de Dios, según las Escrituras. Un Cristo encarnado, un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y un Cristo que está exaltado por el mismo Padre. No solo eso, pero se presentó con pruebas incuestionables, dice allí. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Una persona que diga, no, tú estás mintiendo, sería absurdo porque hay un montón de testigos que podían decir, no, momento, lo que ellos están diciendo es verdad porque yo estuve ahí. Yo también lo vi. Así que no había manera. A ver, los fariseos y los escribas, incluso los mismos representantes de Roma, querían fundir a este nuevo movimiento que atentaba contra las normas de la sociedad del primer siglo. Mucha gente estaba interesada en ponerle una tapa a este cristianismo naciente y nadie pudo, porque no podían contra las evidencias que estallaban en el rostro de toda la sociedad. Y luego dice que se presentó y esto, para mí esto es impresionante, ¿no? Al final del verso 3, ¿para qué se presentó vivo Jesús? Dice, para hablarles acerca del reino de Dios. El enfoque de la experiencia en Cristo es para que entendamos
lo que tiene que ver con el reino de Dios, no el reino de los hombres. Nosotros hoy, hemos instrumentalizado a Cristo. Hoy buscamos a Cristo y la experiencia es para que me dé más plata, me dé salud, me dé prosperidad. Y todo tiene que ver conmigo y con el ahora, con el presente. Y Jesús dice, no, yo me manifesté realmente delante de ustedes y les hablo acerca del reino de Dios. Claro, los discípulos no entendieron estas cosas y pensaban en términos de la hora y nuestro propio beneficio. Y lo vemos en los versos 6 y 7. En un momento dado, los discípulos le dicen, que estaban reunidos y se preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Nos vas a sacar de esta tiranía? ¿Nos vas a poner el reino a nosotros? O sea, ¿vamos a salir nosotros beneficiados de esto como sociedad, como cultura? Y Jesús los para en seco. Le dice, paren ahí, eso no es asunto de ustedes. Él vino a hablar del reino de Dios, no el reino de los hombres o el reino de Israel en la tierra. No, es el reino de Dios. Ese es el enfoque. Entonces, para poder ser un testigo, lo primero que tengo que tener es esa vivencia real de Cristo en mi vida. Es el Cristo real en mi vida, mi conversión, lo que me hace un testigo. Yo puedo decirle a la gente, yo era así antes, pero Cristo me cambió. Cristo me hizo una nueva criatura. Usualmente decimos, sí, yo era así, pero ahora soy de esta manera. No, eso no es testimonio de Cristo, es un testimonio de lo que era y lo que soy. Pero tengo que hablar, Dios me dio la luz, Dios me sacó de las penumbras, del chiquero, del pecado. A Él sea la gloria. Él puede también manifestarse en tu propia vida. Así que lo primero que tenemos que experimentar es una relación real, una manifestación real de Cristo en mi vida. ¿Por qué los cristianos andamos hoy muchas veces que la gente dice, pero será cristiano o no será cristiano? Bueno, en la mayoría de los casos me atrevo a decir de que hay gente religiosa en cuanto a cristianismo se refiere, pero gente que no ha tenido una experiencia real, viva de Cristo en su vida. No han nacido de nuevo. 2, versículo 4, sumisión a Cristo. Otra de las características que manifiesta un testigo es sumisión a Cristo Jesús. Dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas... No, perdón, estoy en el verso 3. Verso 4 dice, estando juntos, escucha, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen. ¿Qué quiere decir? Ahí tenemos un mandamiento. Para ser un testigo tenemos que someternos a lo que Dios quiere de nosotros. Dice, ustedes me van a hacer este tipo de testigo y hasta dónde. Por ahora se van a quedar, van a hacer lo que yo digo. Sumisión. Tiene que haber coherencia entre lo que estamos hablando y la vida entregada al Señor. ¿Qué pasa? Que hoy encontramos a mucha gente que sí se sabe el Evangelio de memoria. Le damos unos cursos de evangelización y la persona puede agarrar y evangelizar muy técnico, ¿no? El Evangelio. Hay un montón de gente que sale así a dar testimonio, pero después en casa es un demonio. El hogar es un desastre. ¿Qué clase de testigo soy cuando mi vida no coincide con lo que le estoy diciendo a la gente? Mira, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo transforma en nuestras vidas, salva nuestros hogares, entrégate a Cristo, ora conmigo y vas a ver la luz. Tu vida va a ser una vida nueva, de bendición, lleno de paz. Y esa persona que dice eso, que es todo cierto, resulta que después es un demonio, una persona que vive a la patada, haciendo lo que se le da la gana. Bueno, eso es un falso testimonio, es un falso testigo de Cristo. Dice, pero no practica lo que dice. Jesús, hablando de los maestros de la ley, en sus días de ministerio público, se encaró con los maestros que hablaban de la Biblia, y en Mateo 23 le dice a la gente, así que todo lo que os digan, entre paréntesis, los maestros, los escribas y los fariseos, dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, número 1, y 2, hacedlo. Miren ustedes cómo va preparando a la audiencia. No solamente tienen que escuchar y guardar eso en el corazón, pero tienes que practicarlo. Porque tú puedes guardar algo intelectualmente, decir sí, amén, eso es lo que dice la Biblia, pero después vivimos a la que te criaste.
Bueno, Jesús dice, guardadlo y hacedlo, pero dice, no hagáis conforme a sus obras, las de esos maestros. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Dicen, dan testimonio, pero no hacen. Bueno, hoy tenemos una iglesia que dice, pero no hace. Miren, un poquito de autoridad pastoral acá. Otra vez, casi 3 décadas. ¿Saben cuánta gente conocí y que les he dicho, hermano, no hagas esto? Sí, pastor, tiene razón, y después lo hace. ¿Qué quiere que les diga? ¿No? Más claro, eche agua. A veces nosotros escuchamos el púlpito, sí, pastor, gracias por el mensaje, estaba muy bueno. Pero después hacen lo que quieren. Entonces, no me digan nada. No digan qué tan bueno estuvo el mensaje. Vaya y haga lo que nos dice tú y yo, los dos, lo que dice la palabra de Dios. Coherencia. Mi testimonio no es solamente lo que digo, sino que mi conducta condice lo que estoy testificando. De lo contrario, soy un falso testigo de Cristo. Así que Jesús acá les mandó, no hay opciones, no es tú decides qué es lo que vas a hacer. No, eso no va. A ver, en el versículo 2, en la segunda parte, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Mandamientos, les dio órdenes. Verso 4, y estando juntos les mandó. Dice que les mandó a que se queden, que esperen, que oigan. Y luego el verso 8, que reciban el empoderamiento del Espíritu o la capacitación para ser fieles testigos de Cristo. Esto no habla de perfección, pero sí habla de arrepentimiento genuino por parte de la persona, y eso es lo que lo lleva a vivir de tal manera que convalida el testimonio que estoy dando acerca del Salvador. Nos habla de humildad, de despojarme de ese ego engrandecido que quiere, ganar el elogio, como veíamos en la contraderación de los fariseos que buscaban ser aplaudidos por la sociedad. Humildad. Una vida totalmente entregada y sometida al señorío de Cristo. Así que, ¿qué pasa? El testimonio, hermano querido, yo encuentro que se debilita cuando el mensaje y la vida no coinciden. Cuando decimos algo pero no lo hacemos. Bueno, ese testimonio pierde fuerza, pierde originalidad, pierde autenticidad. Y tal es así que mucha gente dice, a ver, tú que eres cristiano, eso que estás haciendo no es muy cristiano que digamos, ¿no? Qué triste, qué vergüenza, ¿no? Cuando la gente dice, eso que usted está haciendo no es de cristiano. Y a veces los no cristianos dicen eso no es muy cristiano que digamos. Con eso lo que están diciendo es que el estándar moral del cristianismo es noble, es alto. Y es por eso que con todo derecho nos reclaman, eso que estás haciendo no es de buen cristiano. Y tienen razón. Si nos llamaron la atención, tendríamos que humillarnos, arrepentirnos y decir, Señor, perdóname porque he dado un falso testimonio, porque hablo pero no hago lo que estoy diciendo. Número 3, así que tenemos que experimentar a Cristo, tenemos que someternos a Cristo. Versos 5 y verso 8, tenemos que ser capacitados por el Espíritu del Señor. Ahí en Hechos, verso 8, conecta el testimonio de los discípulos con el poder del Espíritu Santo, no con técnicas persuasivas, métodos, con exhibiciones místicas y cosas por el estilo. No, Señor. Es el Espíritu que Dios nos da, el que nos va a empoderar, nos va a dar la capacitación para poder, convencer a la gente de pecado. Por más que, yo puedo ser muy hábil y poder tener una sofística o una retórica muy persuasiva, ¿no es cierto?, de hablar, cerrarle todos los caminos de escape al argumento de una persona. Me acuerdo yo cuando estudiaba, practicaba ventas antes de conocer al Señor, nos metían en unos laboratorios para hacer prácticas psicológicas de cómo venderle a alguien polvo. Y una de las cosas que nos enseñaban eran técnicas de cómo cerrarle las puertas a las excusas. No tengo plata, no me interesa. Y entonces teníamos que trabajar con la psicología de la persona y la retórica haciendo que sus excusas se esfumen hasta el punto que quedaba acorralado y entonces cerrábamos la operación, ¿no? Esas eran técnicas. Y muchos en el mundo de la economía se utiliza ese tipo de técnicas.
Bueno, pero si nosotros vamos a utilizar ese tipo de metodología para arrancarle una confesión a una persona, ya no es el Espíritu Santo trabajando, sino nosotros. Jesús dijo que es el Espíritu de Dios, a quien representamos como testigos de Cristo, el que va a traer convicción a la persona de pecado, no nosotros. Nosotros testificamos y el Espíritu es el que hace la tarea. Ahora, ¿qué caracteriza un falso testigo de Cristo? Ya vimos qué es lo que caracteriza a un fiel testigo, qué es lo que caracteriza a un falso testigo de Cristo. Bueno, por un lado, distorsiona la identidad de Cristo. Un falso testigo presenta un Cristo reducido, un Cristo sanador, un Cristo proveedor, un almacenero, un motivador. Cristo te anima, Cristo te da fuerza, Cristo te empuja. Usan versículos fuera de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nada tiene que ver Cristo ahí. Lo que tiene que ver es yo puedo, yo hago, yo salgo y soy todo yo. ¿Y qué hacemos? A Jesús lo utilizamos como una especie de muleta, una cañita voladora, un misil, ¿no es cierto? Que me monto arriba de ese misil y vamos para adelante en la vida. Así que es un Cristo utilitario. Echamos mano de un Cristo que manejamos a nuestro antojo. Un Cristo que está moldeado por la cultura, no por la palabra de Dios. Un Cristo acomoditicio, un Cristo funcional, no un soberano, un Señor que gobierna nuestras vidas. No, Señor, el Señor soy yo y Cristo está a mi servicio. Es otro Jesús, otro evangelio. El apóstol Pablo, cuando escribió Primera de Corintios, en el capítulo 11, verso 4, denunciaba esto que, yo no sé, pero parece como que Pablo vivió nuestro tiempo y escribió estas palabras. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El énfasis está en la palabra otro. 3 veces la repite. Otro Jesús, no el Jesús que se manifestó. Otro espíritu, hoy lo que se ve en la iglesia dicen, es el Espíritu Santo. Vamos, señores, ¿cuándo vemos en la Biblia al Espíritu Santo haciendo las cosas que vemos hoy adentro de la iglesia? Dejémonos de tonterías. Y sin embargo, ese otro espíritu que debería escribirse con minúscula es el que se manifiesta hoy. Otro evangelio, un evangelio permisivo, un evangelio que no toma en cuenta a Cristo, su perdón, su salvación, su sacrificio. No. Y lo triste que dice Pablo, casi con tono profético, dice, bien lo toleráis. Así que hoy día se nos está predicando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. ¿Y qué estamos haciendo en la iglesia? Lo toleramos, se nos metió adentro. Y nos estamos fumando todas esas cosas. ¿Y me van a decir ustedes que la iglesia está testificando de Cristo? El problema acá no es mencionar milagros, porque Dios es un Dios de milagros. El problema es desplazar a Cristo del centro. Ese es el problema. Otro de las cosas que manifiesta un falso testigo de Cristo es exaltar la experiencia por encima de la verdad. El testigo falso siempre se la pasa diciendo, mira lo que pasó, mira lo que me pasó, mira lo que sentí, mira lo que vi, déjame que te cuente lo que vi, fui al cielo y vi estas cosas. En otras palabras, el testimonio de él es mírame a mí, escúchame a mí, atiende lo que yo te digo. Ese es el centro de foco del testimonio. Pero es esa persona a la que no puede decir con claridad, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo en la cruz realmente Jesucristo? ¿Quién es el que, en fin, nos abre la puerta para acercarnos a nuestro Dios Salvador? ¿Qué es lo que Cristo demanda de nosotros cuando somos sus súbditos? O sea que el testimonio se vuelve antropocéntrico, centrado en el hombre, en lugar de ser un testimonio cristocéntrico, el que está sentado en el trono de nuestras vidas. Otro de los problemas que yo noto es que el falso testigo hoy que produce, o el falso testimonio, que produce confusión
en vez de arrepentimiento. A ver, nosotros notamos cuando leemos las predicaciones de los apóstoles, es que la predicación trajo convicción de pecado. Y la gente decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La predicación de estos hombres lo que produjo es arrepentimiento y confesión. Y por supuesto, de sumarse la conversión de la gente y sumándose al pueblo de Cristo. El falso testigo de hoy, ¿qué produce? Dependencia emocional. Ahora los testigos, la gente escucha el mensaje y terminan confundidos porque le dicen, en esta iglesia sí, pero en la otra no, o este es el único lugar donde se predica a Cristo. Somos exclusivos, somos el centro de la tierra. Y entonces la persona se convierte en un dependiente del pastor, del apóstol, del profeta o qué sé yo, quien está parado adelante. Dependencia emocional de una persona, de un caudillo. Fascinación momentánea, hoy estamos fascinados con la música, movimientos que se levantaron donde hay luces de colores. Estaba mirando un video donde decían, hoy, miren qué ridículo, ¿no? Las mujeres predican y los hombres se visten de mujeres para bailar, en los cultos. No sé si han visto en los videos que salen ahora hombres vestidos con pollera. Está con el pandero y levantan una pierna hasta acá arriba, hay que hacer ejercicio, yo no la puedo levantar hasta ahí. Y esto con la pollera. Yo digo, la mujer se sube al púlpito y predica. Y los hombres se visten de mujeres con un pandero a bailar. Eso es la iglesia en la actualidad. Eso es lo que estamos nosotros glorificando. Confusión. En lugar de arrepentirse la gente, no saben qué creer, no saben para dónde disparar. Eso es el testimonio, un testimonio que confunde a la gente en lugar de traerles claridad. Se coloca el hombre que da testimonio a sí mismo como protagonista. El falso testigo termina diciendo, mi unción. Yo soy el ungido. Di una serie de predicaciones acerca de esto, ¿no? Los falsos apóstoles de hoy que ustedes van a escuchar que dice, yo soy el ungido. Y la gente dice, el ungido de Dios. O sea que el tipo puede decir cualquier barbaridad. Que él estuvo rezando u orando en Marte, que el Señor lo llevó y estuvo sentado en Marte. Y la gente dice, si el ungido lo dice, es verdad. Así que la unción, yo tengo la autoridad, acá mando yo. Acá se hace lo que yo digo, lo que el pastor dice. O la revelación, Dios me está hablando en este momento y me está diciendo esto o aquello. ¿Qué cosa, no? Juan el Bautista cuando vino a predicar decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Hoy lo que hacen es menguar a Cristo para que los apóstoles, los profetas, los testigos, supuestos testigos, falsos testigos, crezcan y se hagan populares. Jesús dijo, me seréis testigos. Y acá sale la pregunta, ¿qué tipo de testigos somos nosotros en cuanto a Cristo se refiere? ¿Somos testigos fieles de Cristo o somos testigos falsos? ¿Nuestro testimonio es consecuente entre lo que le decimos a la gente y cómo lo vivimos, eso que decimos? ¿O hay una incongruencia entre lo que le digo a las personas en cuanto a Cristo, pero luego muestro en mi vida cotidiana, en mi vida personal, mi vida en el hogar, mi vida con mis hijos, en el trabajo? Vivo como un pagano, de tal manera que la gente dice, menos mal que vos sos cristiano, ¿eh? Y qué vergüenza que es eso, ¿no? Que nos tengan que decir, nos tengan que llamar la atención a alguien que no tiene ninguna autoridad moral para decirle a un hijo de Dios, así que ese es tu cristianismo, me parece que te quedas corto. Bueno, eso es un falso testigo de Jesucristo. Jesús, ¿qué nos dice acá? Nos dice, me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Hermano, tenemos que tener entonces la experiencia real con Cristo. Tenemos que ser sumisos a Cristo y tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu de Dios que nos dirige para que no solamente hablemos un testimonio real acerca de Cristo, sino que estemos convencidos y vivamos lo que estamos predicando al mundo. Eso es misión. Una misión sin testigo no es misión. La misión implica que nosotros hablemos, seamos testigos en palabra y en conducta, porque de lo contrario, dice el Señor que hay que sacar el mal de entre el pueblo y que Dios va a castigar a aquella persona que es un falso testigo de Jesucristo. ¿Qué clase de testigo somos nosotros?
Eso es para que lo meditemos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por darnos estas advertencias y estas indicaciones que, no solamente aquí en este pasaje que acabamos de ver, sino también a través de las Escrituras, y que realmente es un testimonio, el tuyo, Señor, un testimonio que es verificable, es real, pero que muchas veces es malentendido porque los que dan testigos no hablan de Cristo como corresponde, se glorifican a sí mismos y terminan dando falso testimonio. Ayúdanos como iglesia y como creyentes a ser fieles testigos de nuestro Señor y nuestro Salvador y que podamos de esa manera darte gloria y honra como lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.